Castellón contra Calvino. El manifiesto de la tolerancia. Primera parte. Investigar la verdad y decirla tal como se la piensa no puede nunca ser criminal. Nadie debe ser forzado a una convicción. La convicción es libre. Sebastián Castellón, 1551. El suplicio de Servet en la hoguera es considerado al punto por todos los contemporáneos, como la separación moral en los caminos de la Reforma. Cierto que en sí misma, no significa nada sorprendente la ejecución de un hombre en aquel siglo violento. Desde las costas de España hasta muy arriba por las del Mar del Norte y en las Islas Británicas, son quemados entonces innumerables herejes en honor a Cristo. Por miles y miles, en nombre de las diversas iglesias, únicas verdaderas, y de las sectas, son cortados en pedazos, quemados, decapitados, estrangulados y ahogados, los hombres indefensos en los lugares del suplicio. Si fueran, no digo ya caballos, sino cerdos los que son llevados a perecer allí, dícese en el Tratado de los Heréticos de Castellón, habría creído cada príncipe que sufría una gran pérdida con ello. Pero no son más que hombres los que son aniquilados y por eso nadie piensa en contar las víctimas. No sé, balbucea el desesperado Castellón, que a la verdad todavía no podía prever nuestro siglo de guerras, si jamás en tiempo alguno habrá sido derramada tanta sangre como en el nuestro. Pero siempre en cada siglo hay un crimen, en medio de los crímenes innumerables, con el cual despierta la conciencia del mundo, dormida en apariencia. Las llamas del martirio de Servet alumbran más que todas las otras llamas de su tiempo, y todavía reconoce Gibbon, 2 siglos después, que este único sacrificio produjo una conmoción más profunda que el de los millares de hombres que perecían en las hogueras de la Inquisición. Pues el suplicio de Servet, para emplear la frase de Voltaire, es el primer asesinato religioso dentro de la Reforma y la primera negación, trascendente y visible, de su idea originaria. En sí mismo, el concepto de hereje ya representa un absurdo para la doctrina evangélica, que prometía a cada cual el libre derecho de interpretación, y al principio en efecto también Lutero, Zwinglio y Melanchthon mostraron clara repugnancia ante toda medida de violencia contra los disidentes y exaltados de su movimiento. Expresamente lo declara Lutero. Me gusta poco la pena de muerte hasta cuando es merecida, y lo que me espanta en ella es el ejemplo que se da. Por eso no puedo en modo alguno aprobar el que sean condenados los falsos doctores. Con memorable nimiedad formula así su pensamiento. Los herejes no deben ser oprimidos por ninguna fuerza exterior o mantenidos en sujeción, sino solo combatidos con la palabra de Dios. Pues la herejía es una cuestión espiritual que no puede ser purificada por ningún fuego, ni por ninguna agua terrestres. De un modo igualmente claro manifiesta su repugnancia Zwinglio, ante toda apelación a las autoridades seculares, y toda fuerza que haga una selección. Pero la nueva doctrina, porque mientras tanto se ha convertido ella también en una iglesia, tiene que reconocer prontamente que, a la larga, no puede mantenerse en pie una autoridad sin una fuerza. De este modo Lutero, para aplazar la inevitable determinación, propone primero un compromiso, al pretender diferenciar los herejes de los sediciosos. Distinguir entre aquellos remonstrantes, que solo en cosas espirituales y eclesiásticas disienten de la opinión de la Iglesia reformada, y los sediciosos, verdaderos rebeldes que al mismo tiempo que el religioso, quieren modificar también el orden social. Solo contra estos últimos, al expresarse así piensa en los anabaptistas comunistas, concede a las autoridades seculares derecho a someterlos por la fuerza. Más a dar el paso decisivo de entregar los disidentes y librepensadores al verdugo, no quiere decidirse ninguno de los jefes de la Iglesia reformada. Todavía vive en su memoria el recuerdo de los tiempos en que, como revolucionarios espirituales contra el Papa y el Emperador, reconocían en las convicciones íntimas el más sagrado de los derechos del hombre. Por eso les parece imposible la introducción de una nueva Inquisición protestante. Este paso de trascendencia universal lo da ahora Calvino al llevar a Servet a la hoguera. De un único tirón desgarra el derecho de libertad del cristiano, defendido por la Reforma. De un salto se empareja con la Iglesia católica, la cual en su honor se ha dicho, había vacilado más de 1000 años antes de quemar vivo a un ser humano, a causa de una caprichosa interpretación en cuestiones de fe cristiana. Pero Calvino ya en el segundo decenio de su soberanía, graba ya a la Reforma con este crudelísimo acto de su intolerancia, y por ello aquella inscripción de la piedra conmemorativa que, siglos después, erigió la ciudad libre de Ginebra al pensador libre Servet, procura en vano disculpar a Calvino, al calificar a Servet de víctima de su tiempo. Pues no la ceguera y el delirio de su época, también un Montaigne y un Castellón vivían en aquellos días, fueron los que amarraron a Servet al poste de la hoguera, sino única y exclusivamente el despotismo personal de Calvino.
Ninguna excusa puede disculparle de este hecho digno de Torquemada. Pues aunque el descreimiento y el fanatismo estén asentados sobre una época, de cada crimen particular es siempre responsable el hombre que lo cometió. Es innegable desde el primer momento la creciente agitación causada por el cruel sacrificio de Servet, y hasta de Bece, el oficioso y evangelista de Calvino, se ve obligado a hacer constar. Todavía no se habían enfriado las cenizas de aquel desdichado, cuando ya se comenzó a discutir violentamente la cuestión de si era o no lícito castigar a los herejes. Los unos eran de opinión de que hay que someterlos, pero no con la pena de muerte. Otros deseaban que se remitiera exclusivamente al juicio de Dios su castigo. Hasta este incondicional glorificador de todas las acciones de Calvino tiene de repente en su voz un tono sorprendentemente vacilante, y aún más, los otros amigos del déspota ginebrino. Cierto que Melanchthon, el cual es verdad que en otro tiempo había atacado a Servet con las peores injurias, le escribe a su querido hermano, Calvino: la Iglesia te da las gracias y seguirá dando telas en lo porvenir. Vuestros funcionarios han procedido en justicia al condenar a muerte a este blasfemador de Dios, y hasta aparece un ultrafervoroso filólogo llamado Musculus, eterna traición del clero, que con esta ocasión compuso una solemne poesía. Pero en general no puede advertirse ninguna directa aprobación. Zúrich, Schaffhausen, y los otros sínodos no se muestran en modo alguno tan entusiasmados como había esperado Ginebra con la muerte de mártir dada a Servet. Mas al mismo tiempo se alzan voces de muy otra especie. El gran jurista de aquella época, Baudouin, expide públicamente el decisivo testimonio. A mi modo de ver, Calvino no tenía derecho a plantear un proceso criminal a causa del debate de una cuestión religiosa. Pero no son solo todos los humanistas de espíritu libre de Europa los que están espantados e indignados. También en el círculo de los eclesiásticos protestantes aumenta la oposición. Escasamente a una hora de las puertas de Ginebra, los eclesiásticos del cantón de Vaud condenan desde el púlpito el proceder seguido en el asunto de Servet, como irreligioso e ilegal. Y hasta en su propia ciudad tiene que reprimir Calvino, por medio de fuerzas de policía, que se ejerza la crítica. Una mujer que dice públicamente que Servet fue un mártir de Jesucristo es arrojada al calabozo, y del mismo modo se procedió con un impresor a causa de su afirmación de que la autoridad había condenado a Servet, solo para satisfacción de un único hombre. Algunos sobresalientes sabios extranjeros abandonan de modo bien ostensible la ciudad, en la que se habían sentido seguros durante mucho tiempo, desde que la libertad de pensamiento está amenazada allí por tal despotismo. Y pronto ha de reconocer Calvino que Servet llegó a ser mucho más peligroso para él, por medio de su muerte como mártir, de lo que jamás lo había sido con sus escritos y su vida. Calvino, para toda contradicción, posee un oído impaciente y nervioso. No sirve de nada el que en Ginebra uno se guarde temerosamente de toda palabra franca. A través de las paredes y por las ventanas, percibe Calvino la agitación trabajosamente reprimida. Pero el hecho está realizado. Ya no es posible darlo por no ocurrido, y como no puede librarse de él, no le queda otro remedio que el de plantarse abiertamente a su frente. Sin ser notado en este asunto que había comenzado con tanta alegría acometedora, ha venido a refugiarse en la defensiva. Todos sus amigos le confirman por unanimidad la idea, de que es más que tiempo suficiente para justificar este acto de condenación a la hoguera, y que produce una agitación tan escandalosa. Realmente en contra su voluntad se decide por fin Calvino a ilustrar al mundo acerca de Servet, después de haberlo hecho perecer él mismo previsoramente, y a redactar una apología de su acción. Pero Calvino en el caso de Servet tiene mala conciencia, y con mala conciencia se escribe mal. Por ello su apología, defensa de la legítima fe y de la Trinidad contra los espantosos errores de Servet, que, como dice Castalión, redactó, aún con la sangre de Servet en sus manos, es una de sus obras más débiles. El mismo Calvino confesó que la había arrojado de sí, tumultuarle, por lo tanto precipitada y nerviosamente, y lo poco seguro que se sentía en su defensa, lo prueba el que hizo que su tesis fuera firmada por todos los eclesiásticos de Ginebra, para no soportar la responsabilidad él, solamente. De una parte advertido de la mala voluntad general, quiere hacer que pase la responsabilidad desde su persona a los magistrados, de otra tiene que demostrar que la municipalidad procedió rectamente al aniquilar a semejante monstruo. Y al mismo tiempo para presentarse a sí mismo como un hombre singularmente indulgente y enemigo en su interior de toda violenta actividad. El hábil dialéctico llena una buena parte del libro con quejas acerca de la crueldad de la Inquisición católica, que sin medios de defensa hace condenar a los creyentes y ejecutarlos del modo más cruel. Y tú, ha de responderle después Castalión, cuando le has designado un defensor a Servet. Más después sorprende al asombrado lector haciéndole saber que, en secreto trató incesantemente de atraer a Servet hacia mejores opiniones.
Realmente fue solo la municipalidad la que, a pesar de la inclinación de Calvino hacia la benignidad, impuso la sentencia de muerte y a la verdad en su forma especialmente cruel. Pero firmemente establece Castellón la verdad de los hechos: las primeras de tus amonestaciones fueron injurias, las segundas prisión, y Servet ya no volvió a abandonarla sino para ser arrastrado a la hoguera y allí quemado vivo. Pero mientras que Calvino con una mano aparta de sí la responsabilidad por el martirio de Servet, facilita con la otra toda clase de disculpas a los magistrados por aquella sentencia. E inmediatamente después, al tratar de justificar tales coacciones, se hace elocuente Calvino. No es posible, tal es su argumento, que se le deje a cada cual en libertad de decir lo que piense, pues eso sería demasiado grato para epicúreos, ateos y blasfemos. Solo es lícito proclamar la verdadera doctrina, la de Calvino. Pero el establecimiento de tal censura no significa en modo alguno una limitación de la libertad. Las concepciones despóticas repiten siempre los mismos antilógicos razonamientos. Impedir que escritores malintencionados expresen públicamente sus opiniones no es tiranizar a la Iglesia. Si se hace que guarden silencio los otros, eso, según Calvino y sus semejantes, no es ni de lejos que se ejerza una coacción. No se ha hecho otra cosa sino proceder con justicia y servir a una idea más alta, esta vez la de la gloria de Dios. Pero no es el del sometimiento moral del hereje el punto discutible que en realidad tiene que defender Calvino. Hace mucho tiempo que esta tesis ha sido adoptada por el protestantismo, sino lo que se discute es la cuestión de si a quien piense de otro modo, es lícito matarlo o dejarle matar. Como Calvino, en el caso de Servet, ha respondido ya, con los hechos, de un modo afirmativo a esta pregunta, tiene ahora, posteriormente, que fundamentar su decisión, y como es natural, busca en la Biblia su defensa para probar que solo por una misión más alta, y obedeciendo a un mandamiento divino, había quitado de en medio a Servet. Para ello busca en toda la doctrina mosaica, pues el Evangelio habla demasiado de «amad a vuestros enemigos», ejemplos de ejecuciones de herejes, pero en realidad no le es posible aportar nada verdaderamente convincente, pues la Biblia en general aún no conocía el concepto de hereje, sino solo el de blasfemador, denegador de Dios.